Bienvenidos una vez más a un nuevo video explicativo. El día de hoy tomaremos un caso práctico de lo sucedido en el petróleo eh, y lo usaremos para explicar uno de los usos que le damos a la herramienta de rastreo BTS. Podríamos decir que esta estrategia que les vamos a explicar brevemente consiste en alinear los flujos de caja o la actividad del volumen relevante. Entonces, antes de seguir adelante, recordarles que esto simple y llanamente es una opinión que se basa en la experiencia de Boa Alliance y que no debe ser tomado como una sugerencia de inversión específica. Bueno, habiendo dicho esto, empecemos. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta acá, hay tres gráficas y tres temporalidades diferentes para el petróleo. De izquierda a derecha vemos una gráfica de días, como lo ven acá, una gráfica de 4 horas y una gráfica de 60 minutos. Eh, no necesariamente hay que escoger estas gráficas, simple y llanamente estamos escogiendo las gráficas, digamos que más normales, más usadas, general por la gran mayoría de la gente. Y lo importante de lo que estamos tratando de entender acá es si los procesos de acumulación o de distribución, de compra o de venta, están alineados en diferentes temporalidades. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante? Porque la realidad es más fácil nadar con la corriente que contra la corriente. Y en el momento en que ustedes vayan a realizar sus operaciones, pues les va a costar menos trabajo realmente, digamos que operar de la mano del flujo institucional. Entonces, fíjense que la casilla en las tres gráficas para este ejemplo está completamente en verde y las tres temporalidades estamos viendo procesos de acumulación y de compra. Entonces, simple y llanamente, este activo en el día de hoy podemos tranquilamente pensar que debe apreciarse y que va a tener, digamos que un comportamiento al alza, pensando en que las tres temporalidades, como ya lo dijimos, presentan procesos de acumulación. Entonces voy a escoger la temporalidad más corta y les voy a mostrar qué sucedió básicamente durante el día de hoy. Como ustedes se dan cuenta, pues el petróleo desde básicamente desde el 7-8 desde el 8 de agosto marcó un mínimo en $65 y ha venido, digamos que subiendo a 68 y el día de hoy específicamente marcó este retroceso, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, este retroceso, ¿cierto? Se devuelve específicamente hasta el último punto de acumulación institucional o de volumen relevante que teníamos registrado en el gráfico de 60 minutos. Este punto aparece cuando existe o se evidencia procesos de acumulación en, digamos que en la estructura aledaña o cercana, ¿verdad? Entonces, una vez aparece esto, nosotros podemos estar seguros que hubo un proceso de acumulación específicamente sobre esta, digamos que sobre esta parte, más o menos a las 2 de la tarde del 9 de agosto, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? El mercado ya acá rebotó desde el 66.70 hacia el alza, hacia el 68, pero fíjense que el día de hoy marcó un retroceso una vez más a este nivel que está marcado por el 66.70. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo perfectamente puedo extender esta línea como lo hice acá, ¿verdad? Y una vez se extiende esa línea, la dejo marcada y este fue el rebote que vimos hoy a las 7 de la mañana. Ahora, no necesariamente tengo que operar en gráficas grandes para los que les gusta operar en gráficas pequeñas. Una vez yo ya tenga clarísimo que estoy en consonancia en temporalidades mayores, que los procesos de acumulación se están generando de la misma manera en varias temporalidades, digamos que mucho más importante de lo que voy a operar, pues me puedo ir a una gráfica pequeña y en este caso les voy a mostrar una gráfica mucho más pequeña, que es una gráfica de 2 minutos y vamos a revisar lo que sucedió el día de hoy. Entonces, esta línea obviamente es la línea que dejamos marcada de 60 minutos, simple y llanamente la vamos a poner más gruesa para que sea más evidente y vamos a revisar qué venía sucediendo. Fíjense que veníamos en un proceso de distribución desde las 2 o 3 de la mañana desde el horario de Europa y hay una rotación de cajas y empieza a generarse un proceso de acumulación más o menos a las 4 de la mañana sobre niveles del 68-25.
que se esté generando un proceso de acumulación y que el mercado presente esta caída y este comportamiento es perfectamente lógico porque recuerden que los procesos de acumulación se van registrando conforme el mercado va cayendo. Lo importante es que sepamos que el mercado va cayendo y que se está generando ese proceso de acumulación, porque puede ser que esté cayendo y realmente se esté generando es una liquidación de inventarios o una venta o una distribución del activo. Entonces, aquí podemos ver una acumulación eh, bastante clara sobre las 4 de la mañana, aquí hasta las 5 de la mañana. Existe otra caída, otro segundo lateral, y fíjense que después de una segunda caída del mercado ya presenta un rebote bien importante, apenas toca o testea el nivel de 60 minutos que vimos, que es el 66.70, ¿cierto? Una vez toca ese nivel de 66.70, pues tiene un rebote bastante importante e interesante. Y fíjense que el último punto de acumulación, que es básicamente este nivel en la gráfica de 2 minutos que está sobre el 67.01, es susceptible de que hagamos el mismo ejercicio de pintarlo y trasladarlo hacia la derecha. Y fíjense que tanto en este punto donde se generó el rebote de 60 minutos, como en este punto donde se generó el rebote de 2 minutos, el mercado tiene un comportamiento bien importante al alza y obviamente después de las 9 de la mañana y de este lateral, pues registra un incremento muy importante hasta 69.40, 69.30, ¿verdad? De aquí hasta acá, pues vemos un incremento sustancial para hacer un movimiento intradía. Son más de 200, casi 300 puntos básicos durante el día. Entonces, ¿qué buscamos con esta metodología? Recordemos, hagamos un resumen del tema. Básicamente, buscar temporalidades mayores en donde estemos seguros que los procesos de acumulación están en consonancia, ¿cierto? Y una vez estén en consonancia, entender cuáles son esos niveles donde se han generado esos procesos de acumulación, de manera que esos niveles sirvan de soporte para hacer compras con riesgo controlado o ventas, en caso de ventas, con riesgo controlado, ¿verdad? Y una vez tengamos eso, pues lo que podemos hacer es revisar que las temporalidades pequeñas también estén en consonancia y que nos generen esas entradas con un nivel de riesgo muy contenido. Si nosotros pensamos que del 66.70 básicamente al 69.40 hay casi 270 puntos básicos y que el riesgo de mis entradas en una gráfica de 2 minutos es, digamos, de 67.00 a un stop de 66.50 que pueden ser 30 o 40 básicos versus 230, estamos en una relación de pérdida de utilidad a pérdida básicamente de 4 o 5 veces el nivel de riesgo que asumimos. Entonces, pues básicamente ese es el recuento de un caso práctico para el petróleo. Estaremos mostrando más casos prácticos en lo corrido de los próximos días. Espero haya sido suficientemente claro y nos vemos en el próximo video. Les agradezco.